los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. El cine es sin duda alguna el séptimo arte. Nos permite viajar a mundos lejanos, dar un paseo por tiempos pasados y futuros, emocionarnos, reír, llorar, aterrarnos. Y todo ello, al menos en apariencia, de manera controlada. Pero, ¿y si no siempre fuera así? ¿Y si en ocasiones hubiera intereses ocultos cuya intención es manipular al observador? ¿Hasta qué punto el cine ha influido en las creencias de nuestra sociedad? De esto y de mucho más, os vamos a hablar en esta nueva entrega de El Colegio Invisible. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Ya sabéis que en este equipo nos gustan mucho las artes y las ciencias, y evidentemente dentro del ámbito de las artes, si hay unas que son importantes e influyentes, esas son las cinematográficas. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues nada, aquí viendo películas, precisamente, recordando más algunas que me gustan especialmente. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Almas de Metal, creo que es una de las películas mejores que he visto en mi vida. O sea, me encanta el argumento, me encanta el desarrollo. Y aunque han hecho una versión nueva en HBO, ya no es lo mismo. ¿De qué va? Bueno, es un parque temático que todos son robots y que parecen realmente humanos. Mira, qué interesante. Claro, si no la habéis visto, os aconsejo que la veáis, pero que veáis la clásica de Jules Briner. Ah, pues nada, oye, mira, empezamos con una buena recomendación. José Guijarro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues entusiasmado con esta recomendación de Laura, porque precisamente el mundo de los robots, de la inteligencia artificial, yo creo que entroncan muy bien con el tema de esta noche, que es cómo modelamos, ¿no?, el pensamiento en base a lo que vemos, en base a lo que escuchamos, y fundamentalmente el cine, la tele, también la ciencia ficción ha ayudado sobremanera a componer muchas veces sesgos, que en lo paranormal hay muchos, y en la inteligencia artificial y en los robots todavía más. Vaya, buen comienzo ha tenido Josep. Sí. Jesús, ¿cómo estás? ¿Te gusta el sitio donde estamos? Me gusta a medias. Hombre, es un cine clásico. Esto es un sitio... Yo es que ya soy de... Antes me gustaba más ir al cine, ahora por cuestión de tiempo... La pensaba que era por la pasta, porque si son más caras las palomitas que el cine. Total. Eso Joder, sí, la verdad es que... Esto es una conspiración, al final. Pero claro, Laura ha hablado de Almas de Metal y yo de repente digo, ¿qué es esto? Claro, yo la conozco, la serie y la adaptación, como Westworld, que a lo mejor también a la gente así le... Pero vale. hazme caso... Ve la película clásica. Sí, entiendo, porque yo además en la serie me quedé a medias porque... No, pero además nada que ver, o sea, incluso han cambiado completamente la trama, o sea, no tiene nada que ver.
Bueno, pues nada, pues ahí tenéis esa recomendación. Nosotros nos hemos venido a un cine muy, muy, muy clásico. No vamos a decir dónde, porque, en fin, pues estas cosas al final... Ya son ganas. Tenido también nosotros sala de proyecciones en el colegio. Sí, lo que pasa es que... Yo diría además que el aparato de proyección que tenemos en el cole viene de este cine, porque esto es añejo. Sí, pero lo que pasa es que yo sé lo que pasa cuando vamos al colegio invisible y nos toca proyectar. Sí, que me toca recoger madera. Tú coges madera y Jesús acaba quejando de pegar palancazos. Dándole al manubrio. Claro, es que aquello es como muy clásico, muy clásico. Además, bueno, si es que nos hemos venido hasta un cine de los más clásicos que tenemos en España, en una ciudad importante, no vamos a decir dónde, pero es un sitio realmente bonito. Estamos aquí solos y bueno, pues porque también aparte de esto, Laura, el hecho de que haya ciertas temáticas que a ti te encantan vinculadas a teatros y cines, pues hace que estos sitios cobren unas especiales sensaciones, ¿no? De cierta tenebrosidad. Fíjate, me he puesto muy gótico. Bueno, no, tampoco hace falta que haya pasado, siempre digo lo mismo, no hace falta que haya pasado nada, simplemente el propio tránsito de tantas personas, tantas vidas, tantas emociones, al final lo que hace es alimentarlas, lo que se llama impregnaciones, por tanto no hace falta que se queden fantasmas, no es necesario. Pues fíjate, ¿ves? Del tránsito de personas, cuando empiezan a pasar fantasmas y estas cosas, se pasa al tránsito intestinal, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a hablaros de cine y sobre todo de la influencia que han tenido algunas de las películas y series más importantes de la historia, algunas de ellas hay que decir que, bueno, pues no tan conocidas por el gran público como debería de ser, pero bueno, es una primera pregunta, ¿no?, que os lanzo a todos. ¿Tanto ha influido el cine a la hora de, por ejemplo, modelar creencias, Laura? No deja de ser un poco las palomitas del cine, ¿no? O sea, las palomitas de las masas. Al final el cine es aquello que durante mucho tiempo ha sido asequible, bien sea vía cine o vía televisión, a la mayoría de los mortales, y por tanto es una vía fantástica si tú quieres hacer proclamas o quieres enviar mensajes. De hecho, tanto el cine como la literatura durante mucho tiempo han sido un lugar donde los mensajes subversivos eran habituales. Subversivos y subliminales, claro. Efectivamente. Pero más allá de eso, fíjate que, por ejemplo, en lo tocante a nuestros temas, yo creo que toda la imaginería que tenemos de lo paranormal, de lo diabólico, se fundamenta en el cine. Muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Cuando tú ves la versión del caso Vallecas en Verónica, pues no tiene nada que ver. Cuando ves al equipo EPTA en la gran pantalla y lo que es en realidad, pues tampoco tiene nada que ver. Luego. Y esos mitos se cimentan fundamentalmente en el cine. Todos asumimos que los fenómenos paranormales suceden de noche, que los fantasmas son, digamos, puedes ver a través de ellos, no son materiales y que de los pies para abajo no existen. Esas imágenes icónicas se cimentan precisamente en la imaginación de alguien que tenía la necesidad de plasmarlas de una forma física, en el celuloide, porque las pelis, gracias a Dios, siguen siendo todavía de celuloide. Bueno, y como decía Josep, yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente el cine ha modificado, ha impulsado y ha aumentado ciertas creencias. Luego, como en todo, pues nos encontramos buenas, malas y representaciones más o menos. Películas que exageran determinadas historias o algunas que las plasman muy bien. La manida frase, que además siempre es un reclamo, sobre todo en el cine de terror, de basado en hechos reales, que siempre genera mucho magnetismo y mucha atracción. Pero incluso yéndonos más atrás, un poco antes incluso del origen del cine, si pensamos que, por ejemplo, en aquellas linternas mágicas o en aquellos espectáculos de fantasmagoría que son el precedente directo de lo que luego sería el cine, y vemos que estaban motivados muchas veces por la manifestación de fantasmas, espíritus de muertos, ya vemos cómo incluso en el cine tenemos el reflejo de estos temas que tanto nos interesan. Fantasmagoría, ¿cómo suena? Suena que es una palabra potente. Bueno, pues hablamos hoy no solo de películas, sino también de series, y series que se han convertido en clásicos, Josep, en el sentido de que hoy en día, si alguien acude a Profetas para ver qué pasará en un futuro, ahí están los Simpson. Efectivamente. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero fíjate hasta qué punto ha llegado esto, que se están creando cosas para que coincidan con los Simpsons. Es decir, es verdad que en una serie en la que han tenido lugar a lo largo de más de 20 años de emisión,
pues y al hilo de las formas de ser de la sociedad estadounidense, pues han ido marcando tendencia y bebiendo y vistiendo la actualidad, pues tarde o temprano, con el paso del tiempo, hay cosas que pueden encajar. Pero hay algunas que decididamente se han impostado, se han creado para que encajen con la realidad y que no forman parte de la serie y que sin embargo se divulgan a través de las redes sociales como si hubieran sido creadas por, en este caso... ¿Cuáles serían esos aciertos más flagrantes, ¿no?, de los Simpsons? De los guionistas, en este caso. Claro, los hay de todo tipo y en el fondo pasa como con Nostradamus, que al final terminan encajando cosas que no son así. Pero estoy recordando, por ejemplo, esas dos personajes, esas dos hermanas que se visten de una determinada forma en una pasarela, que coincide posteriormente con el desfile de alta costura que tiene lugar recientemente. Ahora no recuerdo en qué acontecimiento concreto, pues ese sucede realmente, mientras que la bajada de Trump en la escalera mecánica pues ha sido impostada. Es decir, hay cosas que coinciden, otras que no, pero al final tú terminas creyendo que los Simpson son una suerte de profeta in progress, digamos, base de datos que almacena, que ha entroncado, que ha conectado con algo sutil del inconsciente colectivo y es capaz de trasladar pensamientos y materializarlos. Y esto es llamativo porque los propios creadores ya se cachondean de esa misma historia y a veces hacen cachondeo precisamente de sus dotes futuras. No, a mí me parece bien porque además son palabras muy bonitas las que estás diciendo y además con un orden, un concierto y un sentido importante, pero yo quiero que me contéis qué cosas se les atribuyen a los Simpson como profecías absolutas que sigue mucha gente. Bueno, pues por ejemplo yo creo que la llegada a Marte para la próxima década es uno de los temas que han metido, muchas relacionadas con Trump y la política. Y la política, Biden. Exacto, pero es que además lo que decía Josep es interesante, ¿no? Ahora que por ejemplo nosotros hacemos ese programa de profecías, en los últimos años nos encontramos a Nostradamus, a Baba Vanga y a los Simpson. Pero hay que decir también que es interesante hacer esa reflexión que Josep matizaba, ¿no? Son muchísimos años, muchísimos episodios de los Simpson y al final de alguna forma también es inevitable que a lo largo de los años, incluso referenciando a los primeros capítulos, nos encontramos que sobre todo con la evolución y el avance de la sociedad, pues haya cosas que al final acaban reflejándose en la sociedad. Pero ya digo, sobre todo... Ha llegado al extremo, creo que hacía unos meses atrás, que en Egipto se descubrió la tumba de la hija de un noble egipcio que iba vestida de verde y que tenía el pelo de color azul. Anda. De tal manera que se parecía a Marge Simpson, ¿no? Bueno, pues aquella imagen se hizo viral simplemente por su semejanza, lo que terminó convirtiéndose en una nueva profecía de los Simpson de un descubrimiento, que no es tal, es algo que nos invita a pensar de qué forma nuestro pensamiento establece las conexiones y establece patrones ante el deseo de creer. Y esto a mí me parece fascinante, porque en el fondo el cine, la televisión, la ciencia ficción se alimenta de los pensamientos de la sociedad, o es la sociedad la que genera, digamos, la inspiración a los autores para que creen ese tipo de contenidos. En el equilibrio de esas dos cosas podemos encontrarnos que estamos frente a algo fascinante, que nos conecta con algo sutil, neblinoso y si tú quieres, muy poderoso, que es capaz de marcar los designios de la humanidad, o por el contrario, todo es una butade, todo es cosa pues de nuestra mente. Por citar algunas rápidas, por favor, consultando, es que, claro, mira, no solo es que esté deseando, yo es que seguro que nuestros oyentes están deseando saber qué profecías se le atribuyen a los Simpsons. Como digo, las más flagrantes son las que comentaba Josep, vinculadas sobre todo en los últimos años a Trump, pero hay quien ha querido hacer lectura en determinados capítulos, por ejemplo, de adelantar los atentados del 11 de septiembre, de una manera muy similar a lo que sucedía, creo recordar, en una viñeta, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, donde se veía un avión dirigiéndose hacia las torres, pues también en un episodio de Los Simpson del año 93 se ve una escena donde se ve un cuadro y aparecen dos torres con un avión destruido. Luego también en un viaje que hacen a Nueva York se ve algo extraño y el número 9, lo que han querido relacionar con el 9-11. Quizá una de las más divertidas, hay una escena donde, en un capítulo del 97, estamos hablando, donde se ve a Homer que sube a un salón de la habitación y vemos la casa como dividida y se ven los diferentes
cables de la compañía telefónica y demás, plagados de etiquetas de la NASA, de la CIA, es decir, adelantando un poco lo que sería luego el espionaje a través de la tecnología. O un capítulo que era muy divertido, que era el del tomaco, que consiguen hacer una planta híbrida entre tomate y tabaco, que luego de alguna forma se vería confirmada con los transgénicos y esta clase de plantas ya creadas en laboratorio. Pero sobre todo lo que digo, si uno hace el esfuerzo, hay tanto material que analizar que en realidad, si quiere, no te voy a decir que puedas encontrar profecías de casi cualquier cosa, pero bueno. Y además hay un detalle que no es baladí, y es el formato. Se está utilizando dibujos animados. Claro. Los dibujos animados tienen un mensaje súper potente que captan, es multigeneracional, es muy transversal. Yo recuerdo la primera vez que estuve en China, llegado al hotel, enciendes el televisor y lo primero que ves es una... ¿Cuántas veces has estado en China? 2. Ah. Vale, ya decía yo. Pues resulta que la primera vez enciendes el televisor y te sale un mensaje en el que el internet está capado, que no puedes entrar a todas las páginas que harías en Occidente, y pum, entra un vídeo en dibujos animados. Anda. En chino, con lo cual no entiendes nada, pero oye, entra directo al subconsciente. Tú estás viendo a un ladrón que es perseguido por un policía y el policía le está dando cachiporrazos y luego lo mete en la cárcel. Con lo cual es súper poderosa la imagen de aquí, cuidado, que como robes te vas para adentro, ¿no? Y esa es la fuerza que tiene el dibujo animado, que va, o sea, todos, ¿qué concepto tenemos de la madrastra? Pues Disney nos lo ha impuesto, es la persona chunga. Sí. Ese tipo de... ¿Y el de la suegra? O el de la suegra. No, ese no sé si es de Disney, ¿eh? Pero en cualquier caso, a lo que me refiero es que la máquina audiovisual es súper poderosa a la hora de mandarnos mensajes a nuestro subconsciente. Bueno, lo que sí está claro es que da la sensación de que a veces, posiblemente porque los guionistas han gozado de una información que el resto de mortales no tenían a su disposición, es cierto que hay algunas películas que da la sensación de que se han adelantado mucho a su tiempo y han ofrecido una serie de contenidos que posteriormente de una forma u otra han tenido reflejo, ¿no? Digamos que han sido creados. Laura, vamos a hacerlo en diferentes bloques. Si te parece, vamos contando alguna de estas películas y también, por supuesto, series de televisión, ¿no? donde esto ha ocurrido. Pues mira, vamos a empezar por una de las más antiguas, que es La guía del autoestopista galáctico. Es una comedia basada en un libro y a la vez en un programa de radio homónimos de Douglas Adams de finales de los 70. Pues esta película introduce a un venerado superordenador que parece tener las respuestas a casi todo, donde la gente busca información. ¿A qué te recuerda eso? A la Wikipedia, probablemente. Hablamos de los años 70, sí. Imagínate. O sea, podría parece eso. No, por la manera, cuando tú ves la película, la manera en que lo gestionan, podría ser tranquilamente una Wikipedia. ¿Sabes lo que sería interesante, Laura? Lo que sería interesante es, lo que pasa es que, claro, no tenemos aquí a Miguel Pedrero, porque sabe de estas cosas mucho. Pero sería interesante saber si en los años 70 ya había algo vinculado a lo militar, seguramente, que se pareciera lejanamente a lo que posteriormente fue Wikipedia, porque sabemos que Internet, desde luego, era una creación puramente militar que finalmente acaba saliendo... Sí, pero ya existía ARPANET, por ejemplo. ARPANET. Sí, que era la versión militar. Era la versión militar de lo que después sería Internet. Amigo, bueno, pues sería interesante, se lo preguntaremos al Pedrero. Venga, continuamos. Seguimos. Spielberg, en Minority Report, que no deja de ser un relato basado en el fantástico libro, los muchísimos libros que publicó Philip K. Dick, contó con 15 expertos en ciencia ficción y tecnología para que le contasen cómo sería el mundo en el año 2054. Y de ahí salen, por ejemplo, ideas tan curiosas como la publicidad personalizada o la imagen de Tom Cruise manejando una pantalla con sus manos. Bueno, muchos entienden que aquello probablemente encendió la mecha de lo que son hoy en día las pantallas táctiles. O sea, podríamos decir que curioso, también es una especie de un avance. Sí, porque en aquel momento te aseguro que cuando apareció eso, nadie pensaba en pantallas táctiles. Claro, esta película estamos hablando de ya unos cuantos años atrás. Pues mira, el siguiente sería Desafío Total, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y basada en otro relato precisamente de Philip K. Dick, que nos sitúa en el año 2084. Pues en un momento de la cinta, el personaje encarna al exgobernador de California que sube a un taxi pilotado por una especie de muñecote que no deja de ser pues un ordenador artificial que gestiona el taxi, ¿vale? De hecho, estos están haciendo pruebas y sin ir más lejos, el año pasado los taxis de Uber cogieron la delantera
probando sin autorización un prototipo parecido en San Francisco. Bueno, hay que decir que también los coches Tesla ya prácticamente hay prototipos muy avanzados que van sin conductor. Yo lo que espero es que si se coloca un muñecote no acabe como en Desafío Total, sí. Que literalmente Schwarzenegger lo acabó arrancando, golpeando y el bicho soltando espuma galáctica, en este caso en forma de chispas. Yo creo que es una de las escenas más graciosas de la película. Sí. Es una gran película con un gran actor y con una grandísima actriz que sale especialmente guapa, Sharon Stone. Yo creo que fue uno de los primeros grandes papeles que hizo esta mujer. Es una película que efectivamente nos sitúa en ese Marte ya colonia habitada, que tiene un detalle más, y es que si te das cuenta, hablando hace ya unos años, ¿no?, con David Ceballos, el CEO de Astroland en España, él nos decía que la primera comunidad marciana, la primera colonia, obligatoriamente se va a tener que meter en los túneles de lava, porque el exterior es muy violento, no es compatible para la vida humana, ¿no? Y es curioso porque en esta película también están metidos dentro de las montañas, o sea, es una cosa bastante curiosa. Venga, vamos con otro. Pues mira, la saga de la Guerra de las Galaxias, como no, tenía que aparecer, ¿no?, de George Lucas. Claro. Hay muchísimos avances tecnológicos, pero evidentemente el sable láser todavía no lo tenemos, ojalá, pero no es el caso. Bueno, pero hay una cosa curiosa y llamativa que sí que existe. Acuérdate de esta frase: ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Eso es lo que repetía una y otra vez en una especie de mensaje holográfico la princesa Leia. Pues hoy en día esto es súper posible, y no solo eso, sino que, bueno, que incluso los brazos biónicos que eran tan apreciados por la familia Skywalker también son actualidad. Hombre, tanto es así que hay conciertos de hologramas, sí, y eso es algo fascinante, y lo anticipó efectivamente la ciencia ficción. Lo cual demuestra muchas veces que no todo, que no sé quién está al servicio de quién. Si es la ciencia ficción la que modela el pensamiento del inventor en cuestión y pone en solfa pues la inspiración, que dices, quiero conseguir eso que vi en aquella película, o realmente hay una conexión ahí luminosa, ¿no? Bueno, esto, lo de los sables láseres, sinceramente yo creo que algo parecido debe de existir ya. O sea, estoy convencido, porque si se utilizan ya bombas sónicas, como la que se utilizó en su momento contra la embajada, creo que fue de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Y lanzaron una bomba sónica importante. Pero también el tema holográfico, los hologramas, que recordar que también fue en Cuba, donde el ejército norteamericano, a unas cuantas millas de la costa, hace ya muchas décadas, empezaron a proyectar una serie de hologramas de la Virgen para crear vocaciones que se enfrentaron de esta forma desde el punto de vista religioso a la revolución. O sea, que esto... Y que ha dado lugar a una de las conspiraciones más maravillosas, que es la del proyecto... espérate, me he quedado ahora en blanco. Da lugar a un proyecto que lo que sostiene es que fundamentalmente cambia los pensamientos de la población proyectando cosas con hologramas para alterar las creencias de la población y dar la bienvenida a un líder de todo el mundo, una especie de Rex Mundi, que es el que va a conseguir volver a restablecer la fe y los valores. Yo sé que eres un hombre que va mucho al dato, así que ponte a buscar cómo se llama el nombre de este proyecto, porque estoy convencido de que te has quedado con las ganas de decirlo. Bueno, pues vemos que hay una influencia fundamental tecnológica, pero también en lo que son las creencias puras y duras, no solo religiosas, sino también dentro del ámbito de la superstición. Una película de la que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones en el Colegio Invisible. Bueno, primero os voy a preguntar, ¿a vosotros os ha gustado en algún momento de vuestra vida hacer la Ouija? Sí. Bueno, cuando era más jovencito... Sí, ¿no? Sí. Bien. O sea que digamos que hubo un tiempo, hace ya unas cuantas décadas, ¿no?, en el que la Ouija no era considerado un objeto maléfico, sino que era una forma de contacto con algo a lo que algunas personas llamaban espíritus, otros incluso llamaban extraterrestres y otros simplemente energías que se manifestaban. Pero hay que ver la influencia de una película como El Exorcista en que la Ouija prácticamente se convirtiese en un objeto demoníaco. Absolutamente, y es que son ese tipo de películas, El Exorcista probablemente sea uno de los ejemplos más flagrantes, que cambian por completo el tejido social y cultural.
Como ven, yo creo que todo el mundo conoce la trama del Exorcista. Básicamente sí. es una niña, Regan, que empieza a jugar con la Ouija siendo una adolescente, precisamente, bueno, pues que sus padres se han divorciado, ella está sola en casa, y ahí ya vemos un poco el arquetipo que luego se repetirá en tantos y tantos casos de supuesto origen paranormal, en el que la realización de una Ouija abre la puerta a algo tremendamente demoníaco y diabólico, y a partir de ahí se desencadenan todos los infiernos. Pero hay que recordar que realmente hasta el año 1973, que es cuando se estrena la película, dirigida por William Friedkin e inspirada en una novela homónima del 71 escrita por William Peter Blatty, la Ouija, salvo contadas excepciones, no era el instrumento detonante de casos terroríficos, sino que realmente era un juego que incluso, pues había, para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la dimensión, había anuncios de Navidad donde se regalaba la Ouija a los niños. No había ningún tipo, porque era de Borrás, creo, de Educa. No, Educa no creo, yo creo que era... Bueno, sí, era Parker, una marca conocida, de Parker, que no... Los que tenían el Monopoly y los que tenían el RIS, para que nos hagamos una idea. Y también, que conste que en los años 50, antes de la película El Exorcista, la Ouija vendía mucho más que estos dos populares juegos. Claro, nos ha fastidiado. Pero, en resumen, yo creo que lo interesante para ver y comprobar cómo el cine condiciona, ¿no?, un objeto, es que cuando la película se estrena, una película tan terrorífica, que para mí sigue siendo la más terrorífica de todos los tiempos, aunque suene atópico, puede cambiar y puede moldear la creencia o la receptividad hacia un objeto. Insisto, hasta antes del 73, la Ouija incluso, ya no solo en anuncios, aparecía en dibujos animados, porque no era tanto un instrumento de comunicación diabólico, sino que era un oráculo. De hecho, si la entendemos como tal, y Laura aquí nos puede dar la razón, la Ouija sería un instrumento espiritista más, como puede ser en un momento determinado el péndulo, la mesa parlante, o podrían ser de forma más actual las psicofonías, que no tienen ese aura maldita. O sea, a la gente le puede dar más o menos respeto, pero la Ouija es que genera terror. Sí. Y el culpable, o la culpable, mejor dicho, es precisamente esta película. Hay que decir, porque ya lo hemos comentado en otras muchas ocasiones, que sobre todo el autor de la novela era un auténtico especialista en todo lo que tenía que ver con la demonología y las posesiones, y además en la novela se ven muchísimas referencias pues a grandes temas de la parapsicología. Estaba muy bien documentada, y él mismo, Peter Blatty, había experimentado con la Ouija. Es verdad que se inspira en un caso real, pero un caso que no tuvo ni mucho menos el impacto popular y masivo que después le dio la película. Y para poner dos ejemplos rápidos, ¿no?, un poco de esta idea, pasó algo parecido con la película Tiburón de Spielberg o Psicosis de Hitchcock. Quiero decir, la ducha no era un sitio en el que pasar miedo hasta que vemos la película. Claro. Y las playas o el miedo a los tiburones tampoco se volvió una locura hasta el estreno de la película Tiburón. Entonces yo creo que estos son ejemplos perfectos de cómo el cine puede moldear en un momento determinado esta clase de creencias y estas ideas y estos terrores a veces universales. Y estigmatizar lugares. Sé que no me da tiempo, pero el proyecto era Bluebeam. Te lo iba a preguntar porque sabía que ya te he visto que te lo has apuntado. Bueno, venga, que os vamos a dejar unos minutos en compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, pero a la vuelta que sepáis que os vamos a hablar, pues por ejemplo, de Matrix, si vivimos en una simulación o no. Hoy Josep ha venido muy con el tema de los dibujos animados para adultos, porque nos va a hablar, bueno, esto es también para los jóvenes, los más pequeños, que son los Picapiedra, y Laura nos va a contar cosas vinculadas a un actor tan conocido como Jim Carrey. Vamos a hablar ahora sí, y extensamente, de Almas de Metal, pero en fin, todo esto llegará una vez que nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos cuenten qué está pasando en España y en el mundo. Estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain, any luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix, I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, ha hablado esta noche por teléfono con Vladimir Putin para trasladarle su disposición a colaborar para resolver la crisis, así ha llamado a la guerra en su comunicado, en Ucrania después de la primera ronda de negociaciones en Riad. Antes de la reunión del Kremlin con el enviado de Trump a Moscú, Putin se ha referido este jueves por primera vez al acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para proponerle un alto el fuego, y el ruso se ha mostrado dispuesto a negociar, eso sí, bajo sus condiciones y con la exigencia de que el alto el fuego elimine las causas profundas del conflicto, ha dicho, sugiriendo así que la OTAN debería reducir su presencia en el este y que Ucrania debería hacer concesiones territoriales. Trump dice ver en esas declaraciones de Putin un avance, mientras que Zelensky lo ve una respuesta predecible y manipuladora. Lo ha dicho el presidente ucraniano en su mensaje diario de esta noche. Todos hemos oído las palabras altamente predecibles y manipuladoras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego en el frente. En este momento, de hecho, se está preparando para rechazarlo. Putin tiene miedo de decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra y seguir matando a ucranianos. Se espera que, además de la reunión con los emisarios de la Casa Blanca, Putin reciba pronto una llamada de Donald Trump para hablar del asunto. Aquí en España el debate está en el aumento del gasto en defensa pedido por la Unión Europea y de qué manera articularlo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves en Moncloa a los líderes de los grupos parlamentarios, a quienes no ha detallado en profundidad, según han contado ellos mismos, de qué manera se van a hacer esas inversiones, de qué tipo de defensa se está hablando y si esas medidas van a pasar o no por el Congreso. Ya por la tarde, tras recibir a cada uno de ellos, Sánchez comparecía desde Moncloa y parecía descartar la tramitación parlamentaria de las medidas. Creo que el compromiso del Gobierno de España en estas cuestiones es absolutamente firme, claro, y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. Los partidos le han reprochado que no cuente con las Cortes, especialmente Alberto Núñez Feijóo, que en principio está de acuerdo con cumplir el mandato de Bruselas, pero no con las formas del presidente. Basta ya de regatear la Constitución. En una democracia europea no puede haber un incremento de gasto, no puede haber un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados. Lo contrario conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia. Sánchez solo ha recibido el apoyo explícito de Aitor Esteban del PNV y con matices de otras formaciones como Junts o Coalición Canaria. BNG y Podemos han hecho frente común en contra del aumento del gasto en defensa, mientras en Bildu y en Esquerra Republicana, aunque tienen reticencias, se comprometen a reflexionar su postura. Recordaba Gabriel Rufián, en referencia a Podemos y a ese no a la guerra con el que ha acudido Ione Belarra a la cita con Sánchez, que no hay soluciones fáciles. Somos un partido, como ustedes saben, progresista, pues que no estamos de acuerdo con ninguna guerra, pero tenemos claro que la guerra está aquí y que el mundo no es como nos gusta que sea, sino como es. Y eso conlleva que tenemos que ser responsables y tenemos que ir más allá de la pancarta. En el no a la guerra todos y todas estamos de acuerdo, pero el mundo es complejo y más allá de nuestras convicciones pues está la gestión y el gobierno de la situación. Nosotros eso lo entendemos. Ahora bien, entendemos que quizá no hay que gastar más, sino que hay que gastar un poquito mejor. El Congreso ha aprobado además este jueves la creación de la Comisión de Investigación sobre la Dana, entre exigencias de dimisión a Carlos Mazón por parte de los diputados de Compromís. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha estado esta noche en La Brújula y preguntada por Rafa Latorre sobre Mazón, reiteraba que lo que hay que hacer es centrarse ahora en la reconstrucción y que el presidente valenciano no está imputado. Bueno, yo creo que como no hay ningún cambio en ese sentido, pues no se debe lucubrar, ¿no? Creo que la justicia tiene un camino por delante y por tanto hay que respetar lo que vaya en cada momento planteando, ¿no? No hay que avanzar escenarios que en estos momentos no están encima de la mesa. También Feijóo ha dicho que no le gusta cambiar de opinión ni cada 5 minutos ni cada semana y que hay que dejar que las cosas transcurran y seguir atentos a los hechos. El PP europeo, por cierto, a pesar de las dudas, celebrará su congreso finalmente en Valencia en abril. Y hay novedades también de la investigación judicial al hermano de Sánchez, David Sánchez, por su relación laboral con la Diputación de Badajoz. La jueza que instruye su causa le ha citado de nuevo al haber recabado nuevos datos, por ejemplo el de un testigo que contó que él intentó alquilar un piso en Badajoz antes incluso de que se convocara su plaza en la Diputación Provincial. Pues con esa información terminamos. Volvemos con más noticias cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá
o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Elefante en la habitación. Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir. En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos. Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse. Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre. En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno. Pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible, que sepas que te estamos hablando de una de las artes más importantes que ha inventado el hombre. El cine, las películas y sobre todo la influencia que han tenido en el ser humano a lo largo de la historia, porque ya veréis que ha sido mucha. A ver, Josep, que me había quedado al final de la primera media hora diciendo que hoy vienes de colorines. Hoy casi todo lo que traes son contenidos vinculados a dibujos animados, tanto para adultos como para niños. Y claro, yo aquí me quedo loco. O sea, me tienes que decir que tienen que ver los Picapiedra con la masonería. Pues tiene que ver y mucho. Yo podría hablaros también de los pitufos satánicos. Basta que pongáis pitufos satánicos o de la en internet y vais a flipar. Abeja maya nazi, que también. ¿En serio? Es que hay muchas cosas random. Oye, no, pero por favor, por favor. O sea, yo quiero que me cuentes, antes de los Picapiedra, cuéntame lo de los pitufos estos. No, vamos por partes. Que es muy bueno lo de los... Sí, bueno, pues ahora no lo cuentas y tú lo de la abeja maya, te lo doy. O sea, pero es verdad que los Picapiedra, o mejor dicho, hay una parte de los Flintstone, ¿no?, de los Picapiedra, que habla de un club selecto que es denominado Logia de los Búfalos Mojados. ¿En serio? Claro, es la logia a la que Pablo y Pedro pues van en muchos de los capítulos y que sostiene que para ingresar en esa logia deben ser personas de buen corazón y fuerte. Anda. En contraposición a los valores masónicos de libertad y buenas costumbres. ¿Es una casualidad? Bueno, pues también se hablan de hermanos en esa logia de los búfalos mojados y además, de acuerdo al rito escocés antiguo y aceptado, no aceptan el ingreso de mujeres. Anda. De hecho, Vilma y Betty, que tienen un capítulo en concreto en el que intentan meterse en la logia,
reciben un ritual parecido al de las logias masónicas. ¿Todo esto es casualidad? Esto, perdona, ha sido la consabida democracia a la que siempre ha aludido, ¿no? La masonería, que siempre han dicho que han sentado las bases de las democracias europeas, pero la mujer ha entrado hace muy poquito tiempo. Bueno, es verdad que en ninguno de los 166 capítulos de Los Picapiedra, ni en ninguna de las 13 relacionadas, ni en ninguno de los 17 especiales de películas de animación que se han hecho para televisión o en DVD aparecen ellos con mandil, que es uno de los elementos estéticos típicos de la masonería, pero sí es verdad que se les ve asistiendo con un sombrero de piel de búfalo, de ahí al nombre de los búfalos mojados, y hablan de la orden de los Shriners, ¿no? Que es el nombre de la antigua orden árabe de los nobles del santuario místico. Joder. De hecho, complicado, ¿eh? De hecho, en este gorro que os digo, hay una media luna que es un símbolo obviamente islámico. Y para comprobarlo solamente tienes que irte al símbolo clásico del Islam, a esta media luna que está en la frente del sombrero, y tanto de los Shriners, que es el grupo real, como de los búfalos mojados. Como os decía, Vilma y Betty tienen que hacer unas pruebas de esfuerzo y sometimiento en una serie de golpes rituales, tal como establece en uno de los rituales de entrada de la masonería. Y es curioso porque si establecemos analogías con los Shriners, con esta logia masónica estadounidense, hasta el año 2000 se debía ser, para pertenecer a ella, masón, varón y blanco, y como mínimo poseer el grado 32 del Supremo Consejo del Rito Escocés antiguo aceptado. Incluso hay un capítulo en el que se hace referencia a la iniciación y en el que el líder indica que los iniciados deben de soportar una tanda de azotes y una prueba de fuerza y otra de resistencia. Todo esto en dibujos animados. Joder. Geográficamente también se puede sostener, porque hay quien se ha tomado la molestia de intentar ubicar la localidad en la que viven Pablo Marmol y Pedro Picapiedra. Sí, Roca Dura, exactamente. Pues resulta que estaría delimitado en un área geográfica. Es complejo, ¿eh? Hablan de condados por el tipo de indumentarias, modo de vida, etcétera, que muestra la serie, pero establecen que podrían haber 4 grandes logias de blancos en esos estados, que podrían ser Minnesota, Iowa, Illinois o Wisconsin. Y por lo tanto, ya ves que, sea verdad o no que tienen una derivada masónica, lo cierto es que hay quien se lo ha tomado muy en serio y hay análisis muy sesudos que tratan de establecer que es una forma de ir marcando a los niños una determinada tendencia ideológica, que en este caso es más KKK que no libertaria. Pero bueno, Josep, yo creo que me cuentes a mí esto de los pitufos satánicos. ¿Esto qué es? Esto viene de muchos... Mira, yo es que recuerdo hace unos años, no sé si... Claro, es que soy muy friki y a mí me daba por ver los vídeos estos de los pastores evangélicos, que sabes que se ponen como muy animales, muy bestias. O sea, entiendo que va por ahí, ¿no? Claro, los pitufos son satánicos. Son grupos ultracristianos y evangélicos que determinan que estos dibujos animados están, bueno, igual que se dijo que los famosos Teletubbies eran gays por el color del pobre Tinky Winky, ¿no? Bueno, pues estos son... Si eran gays, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, pero en la moral americana es muy raro. Pero los Teletubbies eran españoles, ¿no? Los Teletubbies, no ay, me pillas, ¿no? ¿eh? Los Loonies seguro que sí, los Teletubbies... A ti eso te pilló de pequeño, ¿no? Los Loonies, claro. Bueno, pues de entrada hay que decir que los pitufos representan los 7 pecados capitales. La ira, que es el enojón, la gula, que es el cocinero, la lujuria, que es Pitufina, y la envidia, que es el filósofo. Anda. Gargamel y su padrino Baltazar... A mí me recuerda a alguien. Yo no digo nada, pero
Pero me recuerda a alguien que todos conocemos, y no digo más. Son identificados como el sacerdote y obispo, y son los malos de esta película de animación. Azrael, que es el gato de Gargamel. Tiene nombre de demonio que no veas. Tiene nombre de ángel de la muerte, ¿vale? La fogata, donde bailaban en círculo los pitufos, es un simbolismo de las danzas del sábado, ¿no? Perdón, del sábado, del aquelarre, gracias. Y el papá pitufo, por sus vestiduras y su barba, se cree que representa a Lenin y el comunismo. Toma ya. Que también me recuerda, por cierto, a otro querido amigo. En 99 pitufos solamente hay una hembra. Esto diferente. La pobre tiene que tener overbooking. Oye, a lo mejor es lesbiana. Claro, puede ser, sí. Partimos de la idea de... Ay, de verdad, qué cosas los pitufos. Mira que son majos los pitufillos, ¿eh? Y sobre todo el padre Abraham se llamaba, ¿no? El creador, que era un hombre así con mucha barba y con una mirada bondadosa y tal. O sea, totalmente alejado de esta idea que se está representando. De todas formas, mira que tiene tiempo libre la gente. O sea, interpretar los pitufos de esta manera. Porque, hombre, a ver, los Picapiedra, pues da la sensación de que efectivamente el guionista en cuestión o los guionistas han utilizado elementos reales para crear esa escena o crear esos personajes. Pero los pitufos, por favor, una aquelarre, no sé qué. Hombre, y el tema pitufo es cachondeo, pero es verdad, y más adelante lo comentaré cuando hablemos de las películas de los años 50 y los ovnis. La CIA y los servicios de inteligencia sí han tenido una influencia notable con contrato, con Hollywood para ir modelando creencias en la población. Pero es evidente que una cosa es cuando se hace con una intención y la otra cuando el fanático de turno interpreta las cosas a su nivel. Mira, yo lo acabo de pensar y la verdad es que me acabo de dar cuenta de que no hay nada más bizarro que a estas horas de la madrugada yo esté en el colegio invisible defendiendo a los pitufos. Pero bueno, en fin, en este programa puede pasar cualquier cosa. ¿Y lo de la abeja maya nazi? Bueno, lo de la abeja maya tiene mucho sentido. ¿Cómo que tiene sentido? No, porque hay que entender... Es como Elon Musk con sus saludos. Sí, el romano, ¿no? Que decías tú. No, pero es que, o sea, el escritor que creó el cuento, en el que luego se inspiró la abeja maya, que era Valdemar Bonsels, que la crea en 1912, antes de la Primera Guerra Mundial, incluyó, no en la serie, ahora lo vamos a ver, pero publicó varias obras en las que dejó claro su antisemitismo, insisto, durante la Primera Guerra Mundial. No me digas. Pero es que, claro, las abejas solo picaban a los judíos. Bueno, es que ahora vamos por partes, pero hay que decir que esta serie, durante el Tercer Reich, causó furor tremendo entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial, entre los soldados nazis. Incluso durante esa época el autor siguió publicando algunos artículos antisemitas, pero digamos que el indicio más claro es, yo la he visto muy poquito, pero seguro que los oyentes la recuerdan, ¿quién era el personaje malo en la abeja maya? La araña Tecla. ¿Cómo iba vestida? Con ese pañuelo que recuerda a la estética judía y demás, que podría ser una referencia precisamente a que los malos... O sea, no, los nazis no son las abejas, son judíos. Pero sobre todo está inspirado en que su autor era claramente antisemita. Digo yo que las estrellas de David fueron amarillas y negras es una casualidad, ¿no? Es muy curioso, es que, de verdad, o sea, si eso es así, me parece que, en fin, jugar con algo tan inocente como es este tipo de creaciones que van destinadas a los niños, de hecho, qué feo es. Fíjate que ya decía que causó furor entre los soldados del Tercer Reich, y es que hicieron una interpretación, y es que daban una visión, o sea, la abeja maya daba una visión global de la sociedad alemana como pueblo productivo y ordenado, porque la colmena se regía precisamente por un régimen totalitario, mientras que los oponentes, que siempre son esos parásitos improductivos y demás, eran los malos. O sea que hay referencias para hacer lecturas si uno quiere. Qué fuerte. Habría que preguntarse aquí, Flip, ¿quién era? O sea, ¿qué representaba Flip? El saltamontes, ¿no? ¿Recordáis? Sería Churchill, no sé. Churchill, sí, iba con chistera. Con su chistera, sí, por eso digo. Ahora, ¿y Willy, el zángano? Ese debía de ser. Ese es el pagafantas de toda la vida, Willy. Sí. Bueno, oye, Laura, vamos a seguir recordando algunas películas, ¿no? Donde parece que se adelantan al presente. Pues mira, nos vamos, como decías antes, con Jim Carrey y Un loco a domicilio. Allí, esta especie de psicópata hace un monólogo profético que dice lo siguiente: pronto todos los hogares se integrarán sus televisiones, teléfonos y ordenadores, podrás visitar el Louvre en un canal y ver lucha femenina en el otro, podrás hacer la compra desde casa o jugar a Mortal Kombat con un amigo en Vietnam. Pues evidentemente la mayoría de estas cosas no se podían hacer cuando esta película salió o se estrenó. Al menos no en la calle, que sepamos. Bueno, fue un poco así
casi como el preludio, ¿no?, de lo que finalmente acabarían siendo, o en la actualidad son las plataformas digitales donde tienes toda la oferta posible de esto y mucho más, ¿no? No, y incluso lo que son la domótica en los hogares también, cuando habla de integrar pues eso, televisión, teléfono, ordenador, todo en una... Claro. Todo eso pues no existía en su momento, evidentemente. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de una plataforma digital, vamos a ver qué nos ha ofrecido últimamente HBO, porque parece que está basado en algo muy interesante, ¿no? Pues efectivamente, la serie que hemos hablado al principio, que en este caso es... el nombre de la serie es lo he dicho antes, Westworld, exacto, pero está basado en un clásico del año 1973, que es Almas de Metal, y ahí lo que imaginas es un parque temático en que todo es posible y todos los robots son sumamente reales, de hecho parecen personas, pueden confundirse con ellas, y en la serie, por ejemplo, pues tenemos a Anthony Hopkins, que quiere crear un robot humano que sea lo más parecido, incluso en sentimientos, a lo que es un ser humano, ¿no? Esto se parecería mucho a lo que Hiroshi Ishiguro, director del laboratorio de robótica inteligente de Japón, está haciendo en estos momentos. Está creando réplicas robóticas, intenta precisamente pues este mismo patrón de robots. Evidentemente, en la película la cosa no acaba bien. No, hay que decir que además Hiroshi Ishiguro lo que está creando, es que sinceramente cada vez es más humano, al menos en lo relativo a la estética. Es una auténtica pasada. Es que va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de distinguir la realidad de lo que no es real. Bueno, y eso va a dar además problemas muy filosóficos, diría yo, ¿no? Porque ¿para qué te vas a complicar la vida tratando con un humano con el cual te vas a pelear si puedes tener un robot que haga lo que tú quieras y sea satisfactorio en todos los ámbitos? Genera serios dilemas, sinceramente. Aquí sí que falta Pedrero, que es amante de las robots. Sí. ¿Cómo? Tú pregúntale. Bueno, le preguntaré. Bueno, pues nada, otro de los clásicos, ¿no? David Hasselhoff y el coche fantástico. Pues nuevamente, en este caso es un coche autónomo 30 años antes de que el estado de Nevada permitiera la primera licencia para Google que ensayase con esta tecnología. Kit además hablaba, cosa que ahora no lo hacen, pero que es probable que lo hagan en nada, y se movía solo, incluso ¿el se adaptaba. GPS no habla? Bueno, sí, el GPS habla, sí, GPS. Hombre, pero no interacciona. Esto se parece más a una inteligencia artificial tipo ChatGPT, ¿no? Vale. Pero vamos, entiendo. Que esto en 2 días será factible completamente, ¿no? Y bueno, en este caso no se trataba de un Tesla, sino de un Pontiac negro, pero vamos, que la tecnología pues la tenemos ya aquí. Que por cierto, en Sabadell hay un friki que repuesta en una gasolinera donde yo iba a repostar con uno idéntico. No me digas. Sí. Con el... Es uno de los que se utilizó en uno de los vídeos que tiene que ver con este movimiento que se llama Subnopop. Fíjate. Oye, pues a que todos os acordáis de cómo era la música del coche fantástico. Hombre. A ver, venga, ¿cómo era? Sí, es verdad. Es que, oye, cómo marcó a una generación. Es que era una auténtica pasada. Completamente. David Hasselhoff, que luego sería uno de los grandes protagonistas de la otra gran serie de los 80-90, que eran Los Vigilantes de la Playa, ¿no? Bueno, pues... Y tú dime a cuántos de nuestra generación no le hablan todavía el reloj. Ahora ya con los smartwatch ha cambiado la cosa, pero antes era Kid Ben. Bueno, Laura, venga, una más. Pues mira, vamos a continuar con los relojes. Ha sido un complemento muy característico, sobre todo en una serie y en una serie de películas como es 007. Hablamos de James Bond. En este caso, muchos de los modelos reales que son tuneados y que aparecen en las películas de James Bond, sobre todo en Solo para sus ojos, de 1980, el reloj incluye por primera vez lo que es la comunicación con voz. Y bueno, incluso antes de que se pudieran recibir mensajes en nuestros teléfonos, con lo cual, pues bueno, sería auténticamente un smartwatch. Joder, pues sí. Fíjate, además, hombre, es que de todas formas habría que revisar todas y cada una de las películas de James Bond, porque seguramente encontraríamos muchas situaciones que posteriormente se han hecho realidad. A ver, yo entiendo que ahí también a nivel guión seguramente había unos asesores tecnológicos científicos de primer nivel, seguro. Pues seguramente, no, desconozco el dato, pero es evidente que muchas pelis buscan asesoramientos científicos para no meter la gamba, aunque
todo hay que decir, cuando uno va a profundizar se da cuenta de que el rigor científico muchas veces se va a la porra en menos que canta un gallo. ¿Y Matrix? ¿Cuántas veces se ha dicho eso de que vivimos en una simulación? Vete tú a saber si no sería real, ¿no? Lo que plantea esta... Bueno, de hecho está en discusión. Claro, a mí Matrix pero no me seduce, pero entiendo que el mensaje que tiene, el trasfondo es poderosísimo. Vivimos en una realidad alterada. Fíjate que hay una discusión científica en ese sentido, del que la única cosa, los científicos no pueden decir ni sí ni no, solamente ponen la pega de que la capacidad de computación necesaria para que esto se sostenga como una realidad ficticia no está al alcance hoy por hoy de ninguna civilización, pero puede que un superorganismo, llámale Dios, esto aquí de nuevo Pedrero entraría muy bien, tendría la capacidad de esa computación extraordinaria. Ostras, eso abre ahí un portal interesantísimo de debate. A ver, Jesús, plantearon en Matrix algo que podría ser real. Bueno, como bien dice Josep, es una discusión filosófica e incluso científica, e incluso trayendo esa pregunta de si vivimos en una simulación a nuestros temas. Ahí tendríamos conceptos tan populares o divulgados como por ejemplo Salvador Freixet o Andreas Faber-Kaiser de la granja humana, que vendría a ser algo parecido, es decir, un ser superior que nos controla y nos tiene engañados en un universo, en una realidad que superior para quien creen en Dios, porque quienes creen en los marcianos dirán, a lo mejor una civilización extraterrestre. Sí, no estamos hablando de religión, estamos hablando de ser superior sin más. Pero lo que hizo Matrix, de nuevo, como pasa con El Exorcista, como pasa con otras tantas cuestiones, es darle un altavoz enorme a ideas que ya estaban ahí y que las hermanas Wachowski, digamos, mezclaron en una coctelera perfecta, porque la idea de la simulación tendría que ver, por ejemplo, de forma muy directa, luego hay muchas más ideas filosóficas, pero la más clara, con el mito de la caverna de Platón. Es decir, cuando hicieron Matrix eran los hermanos Wachowski. Cuando hicieron la 1, porque como luego han ido haciendo tantas, pero sí, es verdad. Tendría que ver o entroncaría con el mito de la caverna de Platón, que rápidamente son esos presos que solo pueden mirar en una dirección y constantemente están viendo sombras pasar fuera de esa caverna, que es lo que ellos interpretan como la realidad, hasta que uno consigue salir y ve que la realidad obviamente no eran únicamente sombras, sino que es mucho más amplia. Y cuando vuelve a contarlo al resto, pues obviamente lo toman por un loco, porque su realidad sigue siendo una sombra. Tendríamos también ideas filosóficas como el genio maligno de Descartes, ¿no? Que es la posibilidad de que un genio o un demonio manipule nuestros sentidos y nos haga creer que la realidad es diferente de la que es. O la hipótesis de la simulación, porque de alguna forma las hermanas, en aquel momento hermanos Wachowski, lo que hicieron fue inspirarse en una idea, en un concepto que es el desierto de lo real, que venía desarrollada por un filósofo, Jean Baudrillard, que lo publicó en un libro llamado Simulacro y Simulación, quien argumentaba que la sociedad moderna ya vivía en una Matrix. Lo que pasa es que no generada por máquinas o por seres superiores, sino que sería un mundo de símbolos y simulaciones creados por el capitalismo. Morfeo, el personaje que ofrece las pastillas a Neo... ¿Roja o azul? Ahora iremos con eso porque es súper interesante. Morfeo sería esta idea cuando, de hecho, habla claramente del desierto de lo real, cuando coge por primera vez a Neo y le revela que el mundo que conoce es solo una ilusión. Pero trayéndolo un poco a nuestros temas y al mundo de la conspiración, es verdad que a partir del estreno de Matrix en el año 1999 también hay que situarla en un contexto social y cultural muy concreto, que es el cambio de siglo, el auge de la tecnología ya a nivel masivo y social, y todo ese miedo un poco que se generó también con el efecto 2000. Pues como decía, dentro del ámbito de la conspiración, esas ideas que ya estaban ahí en la filosofía, en la religión, incluso en el mundo del misterio, si queremos verlo, desde entonces se magnificó toda esa conspiración que a día de hoy tiene mucho peso de si realmente vivimos en una conspiración. ¿Por qué? Porque la estructura narrativa de Matrix refuerza dos elementos fundamentales de las conspiraciones. Uno, que existe un mecanismo oculto que controla el mundo, y dos, que si lo descubres puedes acceder a la verdad de la realidad. Hace unas semanas, cuando hablábamos de la era de las conspiraciones, estas dos ideas estaban absolutamente presentes. Y luego nos encontramos que esa idea que ya adelantaba Josep, que quizás sea el símbolo más potente
de la saga, que es el de la pastilla azul para mantenerte en este mundo ilusorio, gris, manejado por máquinas, o la pastilla roja para despertar, pues se ha utilizado, digamos, desde diferentes sectores o diferentes grupos, como por ejemplo los incels, que son estos personajes retraídos un poco, que rechazan a la mujer porque llevan una vida casi de ostracismo y creen pues que las mujeres no las quieren y solo quieren a los guapos, y por eso lo estoy resumiendo mucho, es un concepto mucho más complejo, y por eso ellos como que digamos rebosan ese odio hacia la mujer y hacia determinado tipo de sociedad. Pero por ejemplo también es un egoísta misógino, básicamente. Pues ese es el resumen perfecto. Por ejemplo también la extrema derecha y determinados movimientos conspiranoicos vinculados a curioso, estas ¿no? Cómo ideas. te lleva la cosa estirar el brazo cada vez que dices extrema derecha, ¿eh? Ya, bueno. Es muy curioso. Es verdad. Pero claro, reinterpretaron esto como el concepto de despertar. ¿Qué hacen los conspiracionistas sino que despertar a esa realidad? Y ya por dar un último apunte dentro de curiosidades que alguien ha interpretado dentro de la saga Matrix, nos encontramos que, por ejemplo, en la primera película, el pasaporte de Neo, cuando todavía está en este mundo dominado, en este mundo que es una simulación, la fecha de expiración del pasaporte es ni más ni menos el 11 de septiembre de 2001. Sí, es verdad. Y es que si uno coge... Cambia el mundo. Claro, y si uno coge el acrónimo, o sea, si interpretamos el nombre de Neo como acrónimo, hay quien ha querido ver que la N sería 9/11 Orchestrated, es decir, 9/11 orquestado. Ahí hay muchas ideas, es una coctelera, insisto, de ideas religiosas. Hay que buscar, pero se me han puesto los pelos de punta. Porque además Neo sería una representación clásica del viaje del héroe, de ese salvador de la humanidad, que tendría muchas similitudes también con la figura de Jesucristo y otros personajes. Pero es importante que a partir del estreno de Matrix popularizó y dio un impulso a esa idea de que vivimos en una simulación que ya estaba planteada desde hace siglos, pero obviamente le dio una dimensión tremenda, precisamente por lo que hoy nos atañe, ¿no? El cine como altavoz e impulsor de esta clase de ideas. ¿Y cuántos trabajos científicos no han nacido después de eso para comprobar la teoría? Lo cual vuelve un poco al propósito del programa, ¿no? La influencia del cine y la televisión en los argumentos que modelan nuestra realidad. Oye, ¿alguna vez los Wachowski o las Wachowski comentaron cómo se les ocurrió esta idea de hacer esta película? Pues seguramente lo habrán comentado. Yo ya digo que se inspiraron mucho en este libro que comentábamos antes del simulacro simulacro y simulación, pero al final es eso, es una coctelera de ideas que a través de la ciencia ficción estaban inspirados también mucho por el mundo del anime y del manga japonés, eso se aprecia mucho en la estética, pero es eso, es una coctelera de tantas ideas y tantas cuestiones que imagino que serían inquietudes de... Piensa que muchas veces damos por hecho que son cosas súper actuales cuando a lo mejor se llevan décadas debatiendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el argumento que antes utilizaba Laura de la rebelión de los robots o de las máquinas, ¿no? Yo flipé cuando supe que el término robot viene del polaco, concretamente de robota, que significa trabajo forzado. Y eso es una palabra que se pierde en los tiempos y que nos da una idea de que el debate acerca de los robots y la supremacía sobre los humanos nace en la década de los años 20. Con lo cual, tú dices, pero si estamos viviéndolo ahora. Ya, bueno, pero te recuerdo que en la Edad Media ya había autómatas. Claro, las ideas se pueden gestar a veces hasta miles de años atrás y germinan en un momento determinado, cuando confluyen los condicionantes sociológicos, de creencias o a veces de la propia realidad que les dan un impulso extraordinario. Estoy pensando, por ejemplo, en el Código Da Vinci y ese impacto que tuvo en la sociedad de humanizar la figura de Cristo. ¿Por qué esa idea triunfa? Pues triunfa porque conecta con un arquetipo en un momento sociológico en el que, digamos, la sociedad es más feminista, le da un mayor valor a las emociones y huye de esa imagen hierática, firme, dura, del dios castigador que teníamos desde la Edad Media. Por consiguiente,
De hecho, ha dado la clave porque yo cuando tuve la oportunidad de charlar con Dan Brown y le pregunté por qué creía que había tenido... qué fuerte, con mi colega Dan Brown, que además saca nuevo libro, yo estoy súper contento, volví a Robert Landon en septiembre, pero claro, le pregunté precisamente por qué creía él que había generado por qué ese impacto. Y él decía justo lo que comentaba Josep, porque al final la trama que él muestra en el Código Da Vinci, que bebe de ideas y propuestas que ya estaban, anteriores, tú las conoces muy bien, las sagrado y estas cuestiones, humaniza la figura de Jesús y dice, y a la gente de hoy en día le parece mucho más lógico y mucho más cercana una idea de Jesús más humano que ese Jesús que muchas veces ha tratado de vender la Iglesia. Oye, que por cierto, ¿qué series, ya que estamos hablando de series que manipulan, ¿no? También, no solo películas, sino también series que manipulan, ¿qué series estáis viendo vosotros ahora mismo? Así por recomendar, Laura. Wow. No me acuerdo el nombre. Estoy viendo una de humor, pero no soy capaz de decirte el nombre ahora. Es una ¿No será de los machos alfa? No. Esa también la he visto. Sí. Esa también la he visto, está entretenida. Pero es otra que recrea la historia de los reyes españoles, pero tomándosela a chufla. Y ahora no me hagas decir cómo se llama. Está muy divertida, pero no puedo decirte porque no me acuerdo del nombre. Bueno, tú. Yo estoy con una serie muy rara. Estoy a punto de claudicar. Porque se llama The OA. Sí, en Netflix. Una chica que reaparece después de 7 años de secuestro. Era invidente y vuelve con vista. Tiene fenómenos paranormales, pero ostras, es densa de cojones. Sí. Bueno, pues nada, ¿y tú, Jesús? Pues yo la última que he visto y he seguido, yo creo que, no sé a Josep, pero creo que a todos nos gusta, que es From, en HBO. Qué grande, sí. Y la verdad es que la que estoy viendo ahora, que la terminaré en breve, es Tu amigo y vecino Spider-Man. Mira, es una serie de animación. Qué bien. Pues mira, yo estoy viendo una película, porque a mí todo lo que es la América profunda me gusta mucho. Estoy viendo... en este caso es Montana. Es el estado de Montana y es Yellowstone, que es una serie y la recomiendo producida por Kevin Costner de Jesús, pero ya sabéis que bueno, pues es fijaros, es un gran ejemplo de la manipulación que se puede hacer de la historia. Es un muy buen ejemplo, porque evidentemente tú ves cómo viven los dueños de los ranchos y cómo viven las comunidades nativas, es decir, los auténticos habitantes, ¿no? Los primeros, por lo menos, habitantes de esas tierras, ¿no? Que son los indios. Hay un momento en el que una de las indias dice una frase que a mí me llama mucho la atención, porque está hablando con un profesor de universidad, ella va a dar clases, profesora, ¿no? Y en un momento determinado le dicen que va a contar la historia desde la llegada de Colón a América. Y ella dice que sí, que está muy feliz de poder contarle a sus alumnos la historia del gran genocida de ese hemisferio. Y claro, a mí eso me llama la atención, porque no vamos a defender ahora que lo que se ha dicho siempre, que España llega allí, pues con sus virtudes y sus defectos, pero que se crean universidades, se ha dicho ya muchas veces, se crean capitanías generales, provincias, virreinatos. Es decir, no son colonias. Tienen una legislación, es decir, no es una colonia, es un virreinato. O sea, esto de Latinoamérica es un invento de los franceses en el siglo XIX. Anteriormente estamos hablando de provincias españolas, virreinatos españoles, capitanías generales. Y me hace gracia que hable del gran genocida. Me da igual que sea Colón. Viendo lo que los americanos han hecho precisamente con ellos, porque eso sí que ha sido un genocidio. Hoy en día los indígenas norteamericanos se encuentran metidos, ya sabemos, en reservas como si fueran un zoológico, como el que va a un zoológico a ver animalitos, y normalmente te lo vas a encontrar siempre, pues, o gestionando casinos, con todo lo que conlleva esto, pues, de tema droga, alcohol, tal. Me llamó la atención y dije, fíjate, aquí tienes un muy buen ejemplo de lo que es la manipulación de la historia por parte de los guionistas de esta serie. Ahora vamos a recordar alguno... Que ya, si me permites, ya me acuerdo cómo se llama la serie, La vida breve. La vida breve. La vida breve. Mira, pues está bien porque, te digo, ridiculiza toda una serie de reyes españoles y los lleva todo al extremo y tiene su aquel. O sea, miradla porque vale la pena. Bueno, continuamos. Pues
Sí, venga, vamos a un... A ver, venga, vamos a hablar de películas que han podido avanzar algo. El quinto elemento. Aunque aún no tenemos coches voladores, que es una de las cosas que plantea el quinto elemento, Luc Besson sí acierta en otras predicciones. Por ejemplo, habla de que los viajes espaciales han dejado de ser de exploración y han pasado a ser de turismo. Y eso lo tenemos en breve ya aquí en puertas, pues con Virgin o con Elon Musk, con SpaceX. Desde luego, en la película no era previsible que esto ocurriera y está empezando a ocurrir. Bueno, Lola, venga, vamos al siguiente. Bueno, pues la siguiente película es Aterriza como puedas, una comedia de las clásicas, ¿vale? Y fíjate que en esta película se les ocurrió poner un escáner que enseñase a los viajeros tal y como vinieron al mundo. Seguro que no pensaban que en día de hoy eso es viable y de hecho se puede hacer perfectamente. Y bueno, y si lo enseñan a todo color, pues ya no te cuento lo explícito que puede llegar a ser. Claro. Qué buena escena tiene. Bueno, es que tiene muy buenas escenas. Esta de la señora nerviosa que está y van pasando uno detrás de otro pegándole tortazos. Tal. Y luego que era el piloto o el policía. Qué mal día elegí para dejar de fumar. Sí, el piloto automático también para dejar de beber. Es que era buenísima. Qué gran película, qué graciosa. Bueno, pues de esta cuestión de visualizar el futuro, uno de los grandes directores de la historia, James Cameron, tampoco se escapa, ¿verdad? No se escapa. De hecho, en Alien, Terminator, pero sobre todo en Avatar, nos marca una serie de avances tecnológicos muy importantes. En ella presenta la AMP, Plataforma de Movilidad Amplificada, y de hecho el AMP es un exoesqueleto militar avanzado. En Corea ya desarrollan un vehículo muy parecido y el ejército estadounidense también trabaja con tecnologías similares para aumentar la capacidad de los soldados. O sea que nuevamente sería pues algo que se ha adelantado al futuro. Fíjate, ¿no? Siempre hablamos de que a veces la industria bélica es clave para el desarrollo de tecnología que posteriormente pasará a todos los usuarios, ¿no? Y esto de los exoesqueletos, pues también es cierto que habiendo nacido en el ámbito de, entre comillas, la guerra, ¿no? de la empresa de la guerra, pues fíjate, se está aplicando también a gente que tiene sus capacidades reducidas, ¿no? Y que en este sentido pues están encontrando una esperanza, pues por ejemplo, para tener cierta movilidad. Con lo cual, pues mira, pues, todo este tipo de cosas, pues bienvenidas son. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Y bueno, por último, la película Her es una película que también pues nos plantea un futuro con una especie de Alexa, porque no sería algo, sería una Cortana. Lo que pasa que en este caso, claro, la dejan a la altura del betún, porque en este caso Her habla permanentemente con el personaje principal, que de hecho termina enamorándose del sistema operativo. Anda, fíjate. Bueno, seguro que a más de uno le ha pasado eso. Sí, puede ser. Y a más de una. Sí. Eso de enamorarse, el concepto este de niño rata, ¿sabes? Que está todo el día delante del ordenador, seguramente de algún avatar se han enamorado. Bueno, pues estas son algunas de esas películas que nos van avanzando cuestiones que posteriormente se harán realidad. Pero si nos volvemos al pasado, si viajamos en nuestra particular máquina del tiempo, en los últimos minutos que nos quedan ya para finalizar el Colegio Invisible de hoy, pues hay que decir que, Josep ha comentado hace unos minutos, que muchas veces Hollywood ha servido, ¿no? al establishment, ¿no? Por orden de agencias de seguridad o incluso directamente de los jefazos máximos que les han invitado, ¿no? A tocar determinadas temáticas para de esta forma influir no solo en lo que era la comunidad propia, sino también en la comunidad ajena, en este caso en el enemigo. Y hay que decir que durante un tiempo los ovnis pues sobrevolaron, ¿no? Los estudios de Hollywood pensando precisamente en el gran enemigo ruso. Y no solo los ovnis, de hecho hay una operación que se llama Militant Liberty. Esta sí te acuerdas. Que, digamos, expone la existencia de una operación de introducción en la cultura estadounidense de ideas de fácil asimilación y alto contenido político anticomunista para despertar a la población a la lucha contra
los rusos, básicamente, ¿no? Y estos gestores secretos de esta operación Libertad Militante, si queremos traducirla así, eran el Pentágono, la Marina, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Coordinación de Operaciones. Los jefes de Estado Mayor se reunieron el 16 de diciembre de 1955 para examinar cómo Hollywood podía contribuir a esta idea. Y se reunió apenas un año después, se concretó en una reunión con John Ford, John Wayne, Merian Cooper, Ward Bond y tantos otros actores grandes, conocidísimos del cine de los años 50 y 60. Bueno, de hecho, hay un asesor del presidente en el área de guerra psicológica que dijo que el mejor modo de utilizar las películas estadounidenses como instrumento de propaganda era llevarlas al extranjero. Fíjate. Es decir, que lo que nosotros hemos ido asimilando en Europa y cambiando nuestro modo de vida, ya no vamos a decir marcas de tabaco, pero todos recordamos el Marlboro con una determinada estética, pantalón vaquero, camisa de cuadros, nuestras formas de hablar. Cada vez nos hemos ido haciéndonos más estadounidenses en nuestra forma de vida, y es debido al cine. Bueno, pues eso no solamente se limita a la estética o a una mercadotecnia determinada, sino incluso a ideas mucho más profundas y más sutiles, como puede ser la introducción de ideas más políticas, ¿no? De hecho, la CIA mantuvo una participación históricamente significativa durante la Guerra Fría, y a comienzos de los 50, uno de sus agentes en los estudios Paramount era el jefe de censura doméstica y extranjera. Se llamaba Luigi Luracci, y su función era quitar durante la preproducción y filmación aquello que pudiera resultar ofensivo para los mercados extranjeros o que pudiese ser utilizado por la propaganda soviética, y evitar así la realización de proyectos y tendencias hacia la izquierda, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, en la Guerra Fría, las películas Rebelión en la Granja, que es del 54, basada en el libro de George Orwell, o el estadounidense Impasible del 58, basada en una novela de Graham Greene, pues fueron producciones con una intencionalidad política. Y esto también afectó al mundo de los ovnis. Hay un estudio llevado a cabo por Robbie Graham y el doctor Matthew Alford, en el que establecen que la Fuerza Aérea influyó para que el entusiasmo inicial del personaje de una serie que se llama Steve Canyon, este es el actor, Steve Canyon, que protagonizaba una serie de objetos volantes. Podría ser una serie también, ese nombre. De objetos volantes no identificados, transformara el escepticismo inicial en indiferencia. Me la pelan los marcianos. Esa era básicamente la historia, para evitar precisamente en la eclosión de proyectos como Grunge y otros parecidos, el del profesor Condon, que tiene ese nombre, que no se pudiera, o de alguna manera la gente le resbalara el tema de los no identificados. De hecho, pese a los cambios, la Fuerza Aérea se opuso a la emisión de ciertos episodios y finalmente se emitió en 1959. Luego se ha ido dulcificando esa idea, pues con películas que todos tenemos en nuestra mente, Encuentros en la tercera fase o ET, que cambiaron radicalmente el modelo de creencia de los extraterrestres agresivos y chungos, es decir, los rusos, a ser angélicos y maravillosos como los que ahora están en el Pentágono. Bueno, pues decía esto de Steve Canyon, que podía ser perfectamente una serie, porque, bueno, sabéis quién es Kevin Bacon, ¿no? Es un gran actor. Bueno, pues hace un tiempo, una de las, no diremos la marca, pero una de las grandes franquicias de hamburguesas que hay en España, no tiene nada que ver con las clásicas, es nueva. Uno de los grandes carteles que sacaba era Kevin Bacon en España es una hamburguesa. Y es que de hecho es una hamburguesa de esa franquicia. Es una hamburguesa. O sea, que te quiero decir que puede pasar, Josep, que Steve Canyon también sea una serie. Pues es una serie. El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero.
Rigby picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in a church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Bueno, vamos a finalizar ya el Colegio Invisible de hoy. Sí, me gustaría recordar que hubo en su momento una gran película que no llegó a ser nunca película. Fargo, ya sabéis, se convirtió, la película es la historia de esta no película que contribuyó a liberar a los norteamericanos que estaban prisioneros en el Irán de los ayatolá, justo cuando había estallado la revolución en la embajada norteamericana, y que prácticamente pues salieron de allí de manera milagrosa, y gracias a ese pacto, ¿no?, que hubo, esa estrategia que hubo entre Hollywood, algunos poderosos productores y también las agencias de inteligencia para liberar a esta gente. Si no lo habéis visto, de verdad que merece la pena. Fargo se llama, es una gran película. Bueno, dicho lo cual, yo creo que llegamos al punto de las conclusiones, por lo tanto, es que ya lo habéis dicho todo, pero claro, aquí la pregunta sería, ¿realmente el cine es tan influyente en la sociedad como parece que es? Desde mi punto de vista, sí. O sea, es la plataforma más cercana, más próxima y más invasiva que existe en la sociedad, y por tanto es fantástica para poder transmitir mensajes o manipular. Pues sí, y además yo te diría que acuso específicamente al cine estadounidense, a la industria de Hollywood. Y es básicamente porque, con independencia de los pocos que ven cine de autor, la mayoría de nosotros vemos cine estadounidense, claro, producciones estadounidenses. Por lo tanto, o españolas. Sí, europeas es más difícil, pero... Ya que dices eso, fíjate cómo el cine español, que tenía un corte muy específico y muy determinado, Ozores, se ha ido estadounidense. Claro. Se ha ido haciendo americano. Y en ese sentido es el tipo de cine efectista, diálogos muy sencillos, de fácil penetración, ideas muy impactantes. E imágenes y sonidos, el sonido es importantísimo. Impactantes son los que definitivamente modelan nuestra sociedad y modelan nuestras creencias. Por lo tanto, es muy difícil sustraerse a las imágenes icónicas o al valor del mensaje de
todas las películas porque, nos guste o no, nos las cuelan dobladas. Por lo tanto, no hay un antídoto antisubliminal de mensajes ni de historias, y somos, para lo bueno y para lo malo, víctimas del cine. Bueno, es cierto que hay también creaciones maravillosas en general. El cine es para verlo y disfrutarlo. Yo es que te estaba escuchando ahora mismo hablar y estaba pensando en una película que tiene una crítica extraordinaria, pero que no es una película que haya traído a la gran masa, porque, bueno, es un poquito ardua. A mí me encanta Gary Oldman. Desde que lo vi haciendo de Drácula hace ya, en el año 91, en ese Drácula de Coppola, me parece un actorazo que no veas. Y el instante más oscuro, haciendo de Winston Churchill, defendiendo su isla, es brutal. O sea, ese pedazo Oscar, ¿no? Ese pedazo de discurso, ¿no? Que casi marca el que el Reino Unido se crea que puede ganar a la Alemania nazi. Qué película, por Dios, qué gran película. Pues para terminar y muy rápidamente, ya hablaremos en otra ocasión, un ejemplo muy gráfico, ¿no? Que lo íbamos a plantear, que es el de los zombies. A día de hoy todo el mundo piensa en los zombies como los hemos visto en la gran pantalla, principalmente debido a su auge en los últimos tiempos con series como The Walking Dead. Claro, el zombie que nos muestra el cine, que nos muestra en las series, nace en el año 68 con la película de George A. Romero, La noche de los muertos vivientes. Grande, hombre. Que por cierto, lo dejo aquí como cebo, seguramente mucha gente lo conozca, tiene reminiscencias de Santa Compaña y creencias gallegas, porque bueno, es que él era, tenía parentesco con Galicia, George Galicia. Romero, cierto. Y claro, es la primera vez, porque hay una película anterior del año 32, que es El zombie blanco, que ahí sí que se habla de los zombies como vinculados a Haití, al vudú y a estas cuestiones, otra cosa completamente distinta a lo que después Romero haría en su película, donde ni siquiera los llamaba zombies, y sin embargo es la imagen que a día de hoy, si tú hablas del tema, te viene a la cabeza. Así es, ¿no? De importante y de impactante el cine para moldear creencias e ideas. Bueno, pues no precisamente para zombies, Josep. Tenemos una serie de eventos en los próximos semanas, meses, que aparte de leer la revista Historias del Año Cero, bueno, pues nuestros queridos invisibles en estos días en los que no estamos, que hay que decir que cada vez son menos. Bueno, en fin, son menos, ¿no? Antes estábamos un día a la semana, ahora estamos dos. Pues que pueden disfrutar, ¿no? De cosas que se plantean vinculadas siempre a nuestros temas, ¿no? Pues efectivamente, Lorenzo, tenemos ya a la vuelta de la esquina ese viaje a Sicilia del que quedan muy pocas plazas y que va del día 12 al 19 es que quedan dos, de abril. O sea, tan pocas que solo quedan dos. Muy pocas. Y también hay que decir que a nivel de viajes, la última semana de mayo repetimos destino. Nos vamos a Göbekli Tepe, en Turquía, para ver esos yacimientos que han hecho reescribir la historia de la humanidad. Y que iremos además, igual que hicimos en el primer viaje de octubre del año pasado, veremos el Monte Nemrut con la tumba de Antíoco, recorreremos prácticamente toda esa región del muy al este de Turquía, y de hecho vamos a estar un par de días más, porque yo me quedé con muchas ganas en este primer viaje de ver con más detenimiento el pedazo de museo que hay en Sanliurfa, la propia ciudad de Sanliurfa, que es una auténtica belleza, y otras como Mardin, que en fin, que tienen una pinta tremenda. Así que todo esto se incluye en este segundo viaje. Y a nivel de eventos, no os perdáis el próximo 29 de marzo esa jornada de enigmas históricos que tendrá lugar en Madrid, y que tenéis toda la información en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Don't think sorry is easily said. Don't try turning tables instead. Bueno, chicos, pues nada, que hasta aquí hemos llegado, que ya se termina el programa de hoy. La verdad es que siempre nos pasa lo mismo, se nos quedan muchos contenidos por tocar, pero bueno, pues siempre se pueden retomar. Laura Falcó, que te escucho dentro de... Estamos 4 días, el próximo martes, en la otra crónica de la actualidad, aquí también en el Colegio Invisible de los martes. Pues nada, a pasarlo bien.
José Guijarro, capitán Pescanova, con su chaleco amarillo cruzando las procelosas aguas del conocimiento. Un placer como siempre. Pues nos escuchamos. Hasta la próxima. El señor Dragón, pues a ti sí te escuchamos. Tenemos doblete Ortega. Doblete Ortega mañana, el viernes, a eso de las 12 de la noche. El Dragón Invisible, la mirada escéptica a este mundo del misterio, que también es fundamental. También es importante que alguien pues nos coja con una cuerda y como si fuéramos globitos nos baje del cielo al suelo. Jesús, un placer como siempre. Como siempre, ya lo sabes, un abrazo. Y a vosotros os dejamos ya en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras. Regresamos dentro de 4 días con la otra crónica. Hasta entonces, pues lo que decimos siempre, que seáis muy, pero que muy felices. Find another fool like before, 'cause I ain't gotta live anymore, believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind, I am the maker of rules. Son